Los mercados aguantan el tipo, quizás esa sea hoy la noticia positiva este miércoles, la llamada filas de Vladimir Putin a los reservistas para ir a luchar a la guerra en Ucrania no está haciendo mella en el ánimo de los inversores, pero tampoco hay que descuidar ese frente. Los inversores tienen hoy todas las energías puestas y todo el foco en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Mantendrá el mensaje super hawkish o se ceñirá al ritmo de subidas de 75 puntos básicos como las reuniones de junio y de julio? Hoy ahí es donde tenemos que poner el foco y nuestras energías. Prepara una gran ofensiva Vladimir Putin en Ucrania de consecuencias imprevisibles e impredecibles. Javier Domínguez Navarro, gestor de Aurigabonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenos días. Hola Álvaro, ¿qué tal? Y Álvaro San Martín, socio y economista jefe de Anchor Investment Strategies. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Fernando? Hola Javier, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, parece que hoy solo había ojos para Jerome Powell, pero no, ahí se ha cruzado en el camino Javier, el señor Putin. Sí, vamos a ver, Putin ha tenido una serie de días bastante malos, la semana horribilis, porque además de toda la invasión o de el avance que ha hecho Ucrania reconquistando determinadas partes de lo que habían entrado ellos, tuvo el contacto con la India y con China, que eran de alguna forma sus supuestos aliados, y ambos dos le dijeron que era el momento de que se dejara de guerritas. Entonces, está un poco apretado. El hecho de que haya saltado a Rusia, es decir, porque hasta ahora todo lo que nos iban contando es que los rusos vivían un poco de espaldas a esta situación, porque de alguna forma no les estaba afectando en su día a día. El hecho de que haya salido hoy, y hablando de los reservistas, que tiene 2 millones pero va a llamar a 300.000, ya veremos cómo los busca, etcétera. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Macron, que parece una opereta, a pesar de, o sea, si no fuera por lo triste y lo peligroso que es este caballero, pues efectivamente sería una opereta. No sé si habéis visto la videoconferencia donde presentaba el plan de llamar a los reservistas, pero tenía al lado unos teléfonos Teide de los años 80, con un color pardo ya como absolutamente caduco, el codo encima de la mesa, en fin, es de eso de decir, pero bueno, este señor no ha salido, parece de la película de Torrente. O sea, dicho eso, es peligrosísimo porque efectivamente todo apunta, bueno, ya ha perdido 2 guerras en Ucrania, que fue la primera, que fue la de conquistar Kiev, que esa la perdió, la segunda, que era la de conquistar todo el lado este de Ucrania, y la tenía y la está empezando a perder de nuevo, de manera que ya ha perdido 2 de las no sé cuántas le quedan, pero en definitiva creo que está haciendo un movimiento de expandir en Rusia este problema, llamarle en guerra, llamar a los reservistas, no sé cómo los va a pagar porque precisamente, o cómo les va a ordenar, porque lo cierto es que todo lo que se trasluce de las 2 guerras que lleva perdidas en Ucrania es que no tienen orden y concierto, es decir, que es un ejército sin cabezas o que no sabe muy bien el mando, la cadena de mandos no se establece bien, entre otras cosas porque los propios soldados no tienen ningún apetito por estar donde están. De manera que entonces ahora queda el famoso asunto de cuando Putin está acorralado, veremos a ver el resultado, se convierte, como cualquier animal herido, se convierte en altamente peligroso. Veremos hasta qué punto le van a dejar los propios rusos o cuál va a ser el movimiento que va a haber ahí, porque insisto que él ha perdido el apoyo de China y la India, que eran, bueno, incluso Erdogan el otro día ya le instó a que acabara la guerra también, que era uno de sus grandes aliados en ese territorio, y además Erdogan con su mixto posición Europa, Asia, Rusia, de alguna forma también perderlo. De manera que se está quedando sin muchos apoyos. ¿Eso qué significa? Pues ya veremos a ver lo que hay, ¿no? Yo creo que estamos ligando ahora 2 de los grandes cisnes, que es la subida de inflación en Estados Unidos y la guerra de Ucrania-Rusia. Creo que van a tener un final común, o por lo menos va a haber un impasse muy importante. Yo creo que donde se va a desencadenar todo va a ser en uno, y en el otro lado va a ser en el diciembre de este año. Yo creo que el cierre del año va a ser un cierre importante e interesante, porque en definitiva ahora mismo a la FED, ya ligándolo con el señor Powell, le quedan 3 reuniones, esta y 2 más, una justo el 1 y 2 antes de noviembre, que es justo antes de las elecciones legislativas americanas, que son el día 8.
Todo apunta a que Biden está más cómodo porque no está apretado por parte de los republicanos, de manera que esto va a hacer al señor Powell quizá no moverse de forma dramática o por lo menos sobreactuar. Entonces yo creo que hoy estará en el 0,75, la próxima también se irá al 0,75 y de alguna forma quizá la más importante será la tercera, que será la de diciembre, donde veremos a ver cuáles son los datos de la inflación y veremos dónde va. Los tipos de interés lo están demostrando, ¿no?, de los bonos americanos. Ahora mismo hay una oferta de bonos con unos tipos de interés denominados en dólares absolutamente atractivos. De eso de decir, me los llevo todos. Sí que es verdad que no tanto por el bono o por la rentabilidad que ofrecen, sino por el dólar, es donde hay que cortarse un poco, por lo menos planteárselo, porque el dólar está en un punto, en un terreno altísimo respecto al euro, y si tú cometes la tentación de entrar en un bono al 4 o al 5% en dólares, pero el dólar te hace una corrección de las que suele hacer contra el euro, que puede ser más tarde que pronto, o más pronto que tarde, pues evidentemente pierdes todo lo que vas a ganar. De manera que esto es un poco nuestra visión. Va ligado, pero también has cambiado de tercio, pero no corráis que todavía nos quedan muchos minutos por apurar. Quiero conocer en primer lugar también la opinión sobre este riesgo geopolítico, este cisne negro, Rusia, Ucrania, de Álvaro San Martín. Antes me he quedado con el tema de los teléfonos. Es verdad que la verdad es que recuerda etapas pasadas más propias del siglo XX, pero también hay que recordarle a la gente que fuera de imagen, en esa pantomima de comparecencia que ha hecho hoy el presidente ruso, hay un señor de pie con un maletín esposado a la mano que tiene unos numeritos y unos códigos nucleares que siempre, pues bueno, por supuesto yo no quiero ni siquiera pensar que algo así podría llegar a suceder, pero bueno, hay que quedarse también con la otra parte del anuncio, y es el objetivo de anexionarse las dos repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk, que bueno, de alguna manera, si las hace propias, si las hace rusas, eso le faculta por la ley, por su propia constitución, para el uso de armas no convencionales, si Rusia se siente amenazada o atacada. Pero bueno, en fin, veo que las bolsas, desde luego, no están hoy por la labor de quedarse con ese miedo. Álvaro. Sí, y yo la verdad es que nada, poco que añadir a lo que ha dicho Javier. La verdad yo no le pondría ninguna coma, y encima ya con lo que has dicho tú, pues ya no sé muy bien qué añadir. Yo estoy de acuerdo hasta con la parte de broma un poco de la imagen. A mí es que todo me suena a caduco, aparte de inaceptable, ¿no? Todo lo que está pasando, está haciendo este personaje. Pero bueno, dicho esto, yo creo que lo habéis leído muy bien y Fernando, yo sinceramente creo que esto, vamos, no soy un experto militar, ¿no? Pero obviamente aún así, pues obviamente nos toca dar nuestra opinión. Yo lo que creo es que claramente, como decía Javier, esto no le está saliendo bien a Putin. Está viendo que encima con pues, la motivación que tiene la población ucraniana y toda la ayuda militar de Occidente, pues le está suponiendo mucha dificultad. Se ha visto, por tanto, forzado a dar este paso, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que leerle la mente, incluido eso del maletín que tú decías, Fernando, que es muy importante, yo creo que al final un poco lo que va a intentar Putin, porque esto claramente se le está descontrolando y en algún momento la población rusa pues va a estar hasta las narices. Yo creo que su plan, lo que pasa es que es bastante inaceptable, es coger, si habéis visto también otros los anuncios, es que van a acelerar la celebración de referéndums, ¿no? En el Donbass y tal. Entonces yo entiendo que su plan es decir, oye, mira, no, que estos son rusos ya, entonces ofrecerá a lo mejor dentro de un tiempo un alto el fuego, pero dirá que si le atacan, están atacando territorio ruso y que por tanto se estaría defendiendo y que por tanto, como tú dices, Fernando, pues estaría habilitado para defender ese territorio que él dice que es ruso con armas nucleares, porque eso es lo que prevé la Constitución rusa. En fin, es todo, pues dentro de este juego de amenazas, yo creo que Putin está intentando acabar con esto de la manera, en fin, no voy a decir honrosa para él, ¿no? Porque espero que acabe en un tribunal, pero en fin, de la manera, quiere acabar con esto. Creo que va a hacer un intento de quedarse con el Donbass diciendo que pasa a ser territorio ruso y que a partir de ahí ellos ya no quieren más, pero que si les atacan están defendiendo Rusia, ¿no? Entonces esa es un poco la amenaza y que eso lo ha asociado a armas nucleares. Bueno, pues oye, ¿cómo de creíble es esta amenaza? Pues ya lo veremos. Yo espero que no sea mucho, obviamente, pero bueno, es un tema que está ahí. Yo creo que yo me quedo con el lado positivo, que es que en comparación con lo que sucedió en Crimea en 2014, esto a Putin no le ha salido bien. Le ha salido muy mal. Y bueno, eso también
pues os acordáis que en los primeros días parecía que los demás en Occidente éramos idiotas, Putin se iba a quedar con Ucrania gratis y tal. Pues oye, al final Occidente ha mostrado una unidad significativa. Alemania, que se confundió, como decía Javier, como dijo Javier en la última tertulia, dependiendo tanto de Rusia, pues luego se ha puesto las pilas y parece que cada vez están en mejor situación para pasar el invierno sin el gas ruso. Pues bueno, obviamente me temo que esto de la guerra en Ucrania va a ser un factor de riesgo con el que vamos a tener que convivir. No es imposible que pasen accidentes, incluso también pues estas cosas, ¿no? Que de repente se bombardea cerca de centrales nucleares, en fin. Me temo que es una cosa que va a seguir pesando y va a suponer una cierta prima de riesgo para los activos europeos, pero en el fondo la realidad, y lo leía hoy el Reino Unido publica cada día un informe un poco de sus servicios de inteligencia, en el fondo esto es una muestra de debilidad por parte de Putin. Sin duda. Él no quería llamar a más gente, ni aunque fueran reservistas, porque hace más presente la guerra en su país y él decía que no era una guerra, era una intervención militar especial. Acordaos que ha metido en la cárcel a gente por decir que esto era una guerra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un movimiento claramente que él no quería dar, pero que necesita dar ante la evidencia del fracaso que decía Javier también en el terreno militar. Entonces, obviamente él no se va a rendir y va a utilizar esto como una amenaza. Dice, oye, espérate, el Donbass es ruso. He hecho este referéndum y encima te pongo 300.000 reservistas para decirte que lo voy a defender. Y encima, si lo atacas, yo me sentiría legitimado para usar armas nucleares. Pues esa es su jugada en esta partida de ajedrez. Pero bueno, la partida la está perdiendo. O sea que sigamos viéndolo. Vamos con los tipos también y la reunión de la Reserva Federal. Álvaro, antes hemos escuchado ya un poco el pronóstico de Javier, 75 puntos básicos. ¿Con qué dureza golpeará a la FED? Eso no lo sabe nadie hasta las 8 de la tarde. Pero ¿con qué dureza debería golpear la FED? Quizás sería la pregunta más acertada. Sí, y la respuesta igual de difícil, la verdad, ¿no? Pero pues yo en esto también te tengo que decir que estoy como Javier. Yo creo que frente a un momento, un periodo donde la FED se había quedado detrás de la curva, los mercados no se acababan de creer hasta dónde podían subir los tipos, descontaban incluso bajadas de tipos en 2023, ahora mismo eso todo está fuera. Yo por primera vez en mucho tiempo tengo que decir, y también en línea con lo que comentaba Javier, que cuando veo los tipos que ofrece hoy la deuda americana en los distintos plazos, me parece que están en un sitio que es suficiente para el objetivo que quería la FED, que era un cierto tensionamiento de las condiciones financieras para controlar la demanda y con eso controlar la inflación. Yo creo que la FED tiene al mercado ahora mismo muy cerca de donde quería y obviamente me puedo confundir, pero en ese sentido tiendo a pensar que ya no necesita dar muchas sorpresas hawkish. Obviamente necesita seguir subiendo los tipos de interés, pero no necesita ya tanto como hace 3 meses dar un puñetazo en la mesa. Ya ha dado el puñetazo, el mercado lo ha entendido, de hecho yo empiezo a ver algunos excesos, ¿no? Entonces, yo estoy con Javier, yo me atrevería a decir que la FED obviamente va a seguir diciendo que la inflación está inaceptablemente alta, obviamente va a decir que va a seguir luchando contra ella y que va a seguir subiendo los tipos, pero yo me atrevería a decir, vamos, yo estoy más obviamente en una subida de 75 hoy que de 100. 100 me parecería una sobreactuación, creo que es una palabra que también usaba Javier, innecesaria. E incluso yo creo que a lo mejor la siguiente subida ni siquiera es de 75. Yo para mi gusto, y obviamente sin tener bola de cristal y dicho con toda la prudencia del mundo, yo creo que unos tipos en Estados Unidos en el entorno del 3,75-4% para el Fed Funds Rate empiezan a ser suficientes. Y, por tanto, no necesitaría, en mi opinión, irse mucho más allí. Oye, si la inflación sigue sorprendiendo al alza, pues se tendrá que ir más. Pero a día de hoy yo pienso que no se tiene que ir más. Entre otras cosas, y ya termino, que no quiero enrollarme, porque a pesar de que es verdad que el último dato de inflación subyacente fue peor de lo esperado, fue más alto y eso ha vuelto a generar nerviosismo, hay muchos otros indicadores en Estados Unidos que empiezan a apuntar. Es verdad que de manera todavía muy incipiente, lo que yo diría que son los primeros indicios de que ahora sí la inflación puede estar haciendo pico. ¿Os acordáis que llevamos los meses el mercado, yo que sé, unos meses buscando el pico de la inflación? Y ahora que a lo mejor lo está encontrando, la inflación es permanente y tal. Siempre pasa un poco esto del péndulo, ¿no? Yo creo que ahora hay señales, porque ya digo, el IPC salió mal, pero los precios de producción han salido bien. Los precios de importación, en parte por ese dólar fuerte que decía Javier, han salido bien. Los salarios ya no están acelerando tanto. Los precios de los coches usados, que os acordáis que se escribió mucho, ¿no?, en los momentos del lockdown, están empezando a caer. Los precios del alquiler en las fuentes privadas, es verdad que eso no se refleja todavía en el IPC, pero los precios de alquiler también se están estabilizando. Y eso es algo que vamos a ver en el índice subyacente, pues esas fechas que decía Javier, ¿no? Ese diciembre, enero,
de este año. Con lo cual yo veo muchas señales de que de verdad ahora es muy posible que la inflación esté haciendo pico en Estados Unidos. Y en ese sentido, por tanto, creo que la FED tiene que validar lo que ha dicho, pero ya no tiene que sobreactuar. Así que yo me arriesgo y apuesto por 75, 50, 25. Ahora, me voy a crecer. 75, 50, 25 es lo que apuesto de aquí al final del año para llegar a un terminal rate del 3,75-4%. Es un gustazo porque el programa se hace prácticamente solo con vosotros. Apuntabas tú ahora mismo, dabas otra de las claves. Álvaro, ¿dónde estarán los tipos de interés, ¿no? En el futuro es un poco también lo que se espera con expectación, al margen de si son 75 o 100. Eso, las nuevas previsiones macroeconómicas, se supone que va a rebajar las de crecimiento y va a mantener o empeorar las de inflación y sobre todo el famoso diagrama de puntos, ¿no? A ver dónde ven los miembros del FONC los tipos de interés en el futuro. Parece que ahora mismo, no sé, parece que hay muchas apuestas en la dirección de que los tipos de interés van a estar incluso más cerca del 5 que del 4%. Y en Europa lo mismo, más cerca del 3 que del 2. Javier. Sí, desde luego si vemos la curva de los tipos de los treasuries ahora mismo, el año es el más alto y está en el 4 y algo, 4 y poco. Y luego a partir de ahí empieza a caer. ¿Eso qué significa? Significa que estiman que la inflación va a caer y que evidentemente los tipos de interés de la FED caerán más allá de dentro de un año. Es decir, que el mercado interpreta con esa curva que de alguna forma ahora mismo vamos a estar subiendo los tipos de interés hasta cercanos al 4 y algo, que es la cifra que estamos todos barajando como techo de los tipos de interés, y luego a partir de ese momento, si hay una reacción positiva de la inflación a esos movimientos de los tipos de interés, evidentemente la FED no tendrá ninguna necesidad de mantenerlos altos y los volverá a corregir. Por tanto, eso es lo que se estima en el mercado con esta curva de los tipos de los treasuries, que están muy manejados. Digo que se ve mucho porque es muy curioso lo que está ocurriendo ahora mismo. Suben hasta el 4, que es un año, y luego a partir de ahí empiezan a bajar hasta el 30 años, a ponerse en el 3,70, 3,80, que insisto, son súper atractivos. O sea, tipos de interés de un AAA en ese nivel del 4% ahora mismo año, es que son para decir, me lo quedo todo. Pero es verdad que vuelvo a lo del asunto del dólar. Tanto, estoy de acuerdo, bueno, no que estoy de acuerdo, sino que me encanta escuchar a Álvaro decir esos pasos, esas pequeñas chispazos que hay de que efectivamente la inflación en Estados Unidos se va a corregir, lo cual significa que, y enlazo con todo lo demás, yo no vendería nada. Yo, ya que estamos en estas alturas, que llevamos todas las espaldas llenas de cicatrices, chicos, pues ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a esperar un poquito más, ¿no? Es todo lo que hay. Y desde luego en la parte de la renta fija, yo mantengo la tesis de que hay que esperar a los vencimientos de las posiciones que se tengan en la cartera y con eso ir poco a poco haciendo inversiones ahora, sin prisa, porque efectivamente vamos a ver que los tipos de interés, al menos manteniendo lo que decimos de hasta diciembre, van a ir subiendo un poquito más. Quiere decir que no estaría mal buscar ciertas posiciones y no entrar o salir de todo, sino de alguna forma, si mantienes un poquito de liquidez, ir entrando de manera paulatina en determinadas posiciones. No de una vez, porque nunca vamos a acertar el tope. No, eso, yo lo siento, pero eso solo ocurre en las películas. Lo que vas haciendo es, vas comprando poquito a poquito y en todo caso subiendo. Insisto que ahora es un buen momento para invertir en el dólar porque están los tipos de interés súper atractivos. Y luego ya hablaríamos ya del dólar porque efectivamente no vemos que Europa vaya a mejorar y por tanto el euro es que está, bueno, es que hablando de tipos de inflación, ha salido el IPP alemán y es que pone los pelos de punta, es un 45,8. Es decir, que los precios de producción han subido en un año un 46%. O sea, eso sí que es inflación, lo demás son tonterías. Incluso, bueno, la subyacente es un 14%, que tampoco está mal. Quiere decir que a esto es lo que estamos abocados ahora mismo en Europa. O sea, estamos metidos en un tomate de mucho cuidado, cosa que no hay en Estados Unidos, porque no es lo mismo. Quiere decir que Estados Unidos... nuestra visión es que se va, como siempre, a arreglar mucho antes por la practicidad precisamente de los anglosajones que van al grano. Tengo un problema con la inflación, pues empieza a subir los tipos como ha hecho el señor Powell. Desde ya empieza a subir los tipos de interés, pues lo único que puede hacer. Luego nosotros arrastramos los pies. Que si la aquí política... lo voy a tener que ir dejando. Saldremos, ya veremos si salimos muy tocados o no. Creo que los dos, no solo Álvaro, despertáis un enorme interés por parte del público
que muestra eso, interés por la economía y los mercados financieros. Álvaro San Martín, Accor Investment Strategies, Javier Domínguez Navarro, Aurigabonos, cuidaros, un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós. Gracias, un abrazo. Gracias. 10 minutos para la 1 de la tarde, breve pausa.